Las diaficiarias de fémur, entonces, toda fractura diaficiaria va a tener los mismos trazos, ¿no? Tenemos la opción de tener un trazo transverso, oblicuo, en cuña, segmentar con minuto, en fin. La clasificación de Wiskin y Hansen, pues nos dan estos tipos de fracturas según la gravedad y el aumento de la energía. Eh, Hay unos, pues por las inserciones musculares que tenemos, se van a presentar los desvíos. Entonces, como bien lo saben, el músculo subciliaco se inserta en el trocánter menor y va a generar ese desvío hacia anterior. El glúteo el glúteo mayor que se inserta en la parte lateral del trocánter va a ser un mecanismo rotacional externo. Los aductores van a llevar el fragmento hacia medial y los gastrocnemios van a llevar el fragmento hacia posterior. Entonces, por eso son los desvíos característicos que se presentan a este tipo de fracturas, que es súper importante tenerlo en cuenta pues, al momento de realizar las reducciones, más cuando se hacen reducciones indirectas, reducciones cerradas guiadas por fluoroscopio. En relación a la vascularización, entonces tenemos que la ilíaca una vez pasa el ligamento inguinal se convierte en la femoral, a su vez la femoral va a tener ese ramo que va a dar la femoral profunda y la femoral profunda nos va a dar esos ramos perforantes que van a irrigar pues todo el trayecto de la diáfisis del fémur. En su parte proximal, como lo vemos en las otras charlas, va a tener la circunfleja medial y lateral para la irrigación de cuello y cabeza de fémur y en su parte distal va a tener las arterias, el complejo de las arterias geniculares, que va a ser como la principal irrigación en el fémur distal y pues la rodilla propiamente dicha. Cuando tenemos este tipo de fracturas es importante entender que esos vasos de los que acabo de hablar, ellos son posteromediales. Es importante saber de los tres compartimientos que tenemos en el muslo y que estos vasos al ser posteromediales pues tenemos un área de seguridad bastante amplia para poder colocar tanto los tornillos cuando estamos colocando las placas y de la misma manera los pinos de chance cuando estamos colocando un tutor externo. ¿Qué es importante de esta parte? Que cuando tenemos una fractura diaficiaria en fémur, el sangrado es bastante importante, la cantidad de sangre que le cabe a los compartimientos, el grado de shock hipovolémico que puede generar una fractura diaficiaria en fémur, em, dependiendo el compartimiento comprometido, el riesgo de síndrome compartimental del mismo, la irrigación o el compromiso vascular desde la rodilla hacia abajo. Entonces, por eso estas indicaciones de los pacientes politraumatizados, fijarlos previamente o temporalmente hacer lo que llamamos como control de daños, la colocación del tutor externo para, para estabilizar las fracturas y hacer ese control de daños. Eso también es importante en pacientes jóvenes para el síndrome de la embolia grasa, ¿no? Estos pacientes que tienen estos sangrados grandes pueden tener o complicarse con un tromboembolismo pulmonar o con una embolia grasa que tiene los mismos efectos que un tromboembolismo pulmonar. Y suele suceder en fracturas deficientes de fémur en paciente joven. Dependiendo la institución y la situación, a veces es un poco discutible si usted le va a colocar un tutor externo a un paciente en el cual tiene el riesgo de contaminar el trayecto, generar una osteomielitis a futuro, si usted tiene la oportunidad de hacer una osteosíntesis inmediata, ¿no? Entonces el gol estándar en estas fracturas es la colocación de clavos, dependiendo de la altura del mismo. Se coloca un clavo endomedular, sea anterogrado o retrógrado, o cefalomedular, corto o largo, dependiendo pues el trazo en donde se encuentre, sea proximal, diaficiario y distal. En estos casos diaficiarios, el gol estándar es un clavo anterogrado, que son aquellos clavos que entran por el trocánter mayor. Em, pero pues como no todas las instituciones cuentan con la disponibilidad de estos clavos en el stock o a veces los tipos de autorización, entonces en estos casos cuando la cirugía se va a demorar unos días, es mejor definitivamente fijar, hacer control de daños y colocar el tutor externo.
Estos son los clavos de los que les hablaba, las opciones. Una cosa es el clavo endomedular, que es este. El clavo endomedular, hay unos clavos endomedulares que tienen unos bloqueos laterales proximales y otros que tienen un bloqueo trocánter mayor o trocánter menor y los dos bloqueos distales. Estos dos clavos son ambos anterógrados. Y tenemos los clavos retrógrados que entran por la rodilla, donde hay unos pues, cortos y unos más largos. Generalmente el clavo retrógrado se coloca hasta el trocánter menor y el clavo anterógrado hasta la sombra del polo superior de la patela. Y hay otro tipo de clavos que son los clavos que tienen la fijación cefalomedular para esas fracturas subtrocantéricas, por ejemplo. Hay unas indicaciones para clavos retrógrados específicamente. Entonces, como les decía, la mayoría de los casos, o el gol estándar es colocar clavos anterógrados para fracturas diaficiarias, porque para fracturas diaficiarias distales y supracondilianas definitivamente es el clavo retrógrado, pero en condiciones que sea la fractura diaficiaria, por ejemplo, en pacientes obesos es mejor colocar clavos retrógrados. Y hay otras series de condiciones, como por ejemplo esta, que tenga fracturas bilaterales de fémur, fracturas de la metáfisis distal, lo que ya les había comentado, en una paciente que esté embarazada, que no crean, si sucede, pacientes, accidentes de tránsito con mujeres embarazadas con fracturas de fémur, donde evidentemente la idea es no irradiar a la persona, ni a la mamá ni al bebé, cuando hay lesiones vasculares asociadas, cuando hay fractura del cuello del fémur ipsilateral, donde hay que hacer osteosíntesis diferentes, fracturas acetabulares, ipsilaterales, fracturas de patelas, en fin, entonces se hace el mismo abordaje. Hay también unas indicaciones para placa, no siempre se debe utilizar el clavo, hay unos casitos en los que está indicado utilizar placa. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando tenemos niños con fracturas deficientes de fémur en los cuales las placas de crecimiento están abiertas, entonces no podemos pasar el clavo endomedular porque va a dañar la fisis de crecimiento y mucho menos podemos bloquear la fisis de crecimiento. En estos casos está indicado colocar placas para no alterar esa fisis de crecimiento. En los niños que no son tan niños, que de repente ya tienen la fisis de crecimiento cerrada, pero tienen un canal endomedular estrecho, o mujeres que son pequeñitas y que tienen un canal endomedular estrecho por el cual no va a pasar el clavo, entonces también son pacientes a los cuales hay que colocarles placas. En los extremos también, en la diáfisis, pues generalmente se coloca el clavo, pero por ejemplo en un fémur proximal o en un fémur, principalmente en un fémur distal, hay muchas veces en las que no se puede colocar clavo y se debe colocar placa. En este tipo de fracturas, por ejemplo, conminutas que comprometen los cóndilos. Sin embargo, hay clavos pentabloqueados con varios, eh, ¿cómo se dice eso? Con varios trayectos, con varias posiciones o oportunidades de fijación en los cuales, pues sí se puede usar clavos con bloqueos a pesar de ese tipo de combinación de las fracturas. Y pues esas otras opciones como la fractura de la diáfisis y colipsis lateral